Bienvenidos a un nuevo viaje al pasado prehistórico. Hoy hablaremos de uno de los depredadores más enigmáticos del Jurásico temprano, el Dilophosaurus. Un dinosaurio ágil, con dos crestas distintivas en su cabeza y que gracias al cine se ha convertido en uno de los más populares, pero también en uno de los más malinterpretados. ¿Realmente escupía veneno? ¿Era un cazador solitario o trabajaba en grupo? ¿Qué papel jugó en la evolución de los grandes depredadores? En este video desmentiremos los mitos, exploraremos sus características más sorprendentes y conoceremos la verdad sobre este increíble dinosaurio que dominó su ecosistema hace más de 190 millones de años. Desde su descubrimiento en Arizona hasta los hallazgos más recientes, el Dilophosaurus sigue siendo un misterio para la ciencia. ¿Listos para conocerlo mejor? Acompáñennos en este viaje al pasado. ¡Comenzamos! Antes de comenzar, quiero enviar un saludo especial a los patrocinadores de este video. Gracias a su apoyo, este contenido puede seguir realizándose con éxito. Recuerda que tú también puedes convertirte en patrocinador del canal adquiriendo una humilde suscripción. Es completamente opcional, pero con tu ayuda podremos ofrecer contenido de mayor calidad. Un saludo y muchísimas gracias por tu apoyo. ¿Quién es el Dilophosaurus? El Dilophosaurus es un dinosaurio terópodo que vivió hace aproximadamente 193 millones de años durante el Jurásico temprano. Su nombre significa lagarto de dos crestas, en referencia a las dos crestas óseas que adornaban su cabeza. Estas estructuras lo hacen uno de los dinosaurios más reconocibles y lo diferencian de otros terópodos primitivos. El Dilophosaurus es considerado uno de los primeros grandes depredadores del Jurásico, aunque no era tan grande como los carnívoros posteriores, como el Allosaurus o el Tyrannosaurus rex. Su tamaño y agilidad lo convertían en un cazador eficaz en su ecosistema. Este dinosaurio habitaba en lo que hoy es América del Norte, específicamente en la región del suroeste de Estados Unidos, donde se han encontrado sus fósiles. Su tamaño lo situaba en la cima de la cadena alimenticia de su época, aunque probablemente compartía su territorio con otros reptiles y dinosaurios más pequeños. El Dilophosaurus medía aproximadamente 6 a 7 metros de largo, con una altura estimada de 1.8 metros en las caderas y un peso que rondaba los 400 a 500 kilogramos. Sus patas traseras eran largas y poderosas, lo que sugiere que era un cazador ágil y veloz, capaz de perseguir presas con rapidez. ¿Cuándo lo descubrieron? El primer fósil de Dilophosaurus fue descubierto en 1942 en el estado de Arizona, Estados Unidos, por un equipo dirigido por el paleontólogo Jesse Williams. Sin embargo, en ese momento no se identificó correctamente y fue inicialmente clasificado como parte de otro género de dinosaurios carnívoros. En 1954, el paleontólogo Samuel P. Wells revisó los fósiles y se dio cuenta de que pertenecían a un nuevo tipo de dinosaurio. Sin embargo, no fue hasta 1970 cuando se nombró oficialmente como Dilophosaurus wetherilli, en honor a John Wetherill, un explorador que ayudó en la búsqueda de fósiles en la región. Desde su descubrimiento se han hallado más restos de Dilophosaurus, lo que ha permitido reconstruir mejor su anatomía y comprender su forma de vida. Investigaciones recientes han corregido errores previos sobre su estructura ósea y han revelado que era un dinosaurio más robusto y fuerte de lo que se pensaba originalmente.
¿Qué comía? El Dilophosaurus era un carnívoro, lo que significa que se alimentaba de otros animales. Sus dientes y mandíbulas indican que cazaba dinosaurios más pequeños y otros reptiles de su ecosistema. En el pasado, algunos científicos pensaban que tenía mandíbulas débiles, lo que llevó a la hipótesis de que era principalmente un carroñero, alimentándose de animales muertos en lugar de cazar activamente. Sin embargo, estudios recientes han demostrado que sus mandíbulas eran más fuertes de lo que se creía, y que probablemente era un depredador oportunista capaz de cazar y aprovechar cadáveres cuando la ocasión lo permitía. Es posible que el Dilophosaurus también cazara en grupo, ya que se han encontrado varios individuos juntos en los mismos depósitos fósiles. Esto sugiere que pudo haber vivido en pequeñas manadas y que en ciertos casos trabajaba en equipo para derribar presas más grandes. Además, algunos estudios han planteado la posibilidad de que el Dilophosaurus se alimentara de peces, basándose en la forma de su hocico, que tiene cierta semejanza con los cocodrilos modernos. Aunque no se ha confirmado con evidencia directa, esta teoría sugiere que pudo haber cazado cerca de cuerpos de agua, atrapando peces y otros animales acuáticos. ¿Qué hace especial al Dilophosaurus? El Dilophosaurus tiene varias características que lo hacen único y lo diferencian de otros dinosaurios de su época. Sus dos crestas en la cabeza. La característica más icónica del Dilophosaurus son las dos crestas óseas en su cráneo. Aunque al principio se pensó que eran estructuras frágiles sin un uso claro, hoy se cree que pudieron haber tenido varias funciones como atracción de pareja. Las crestas pudieron haber servido como una señal visual para el apareamiento, mostrando qué individuos eran más fuertes y aptos para reproducirse. Identificación entre individuos. Al igual que muchos animales modernos, el Dilophosaurus pudo haber utilizado sus crestas para diferenciarse de otros miembros de su especie. Intimidación a rivales. Podría haber usado sus crestas para aparentar mayor tamaño y ahuyentar a competidores o depredadores. Su velocidad y agilidad. A diferencia de otros terópodos más pesados, el Dilophosaurus tenía un cuerpo relativamente esbelto y patas largas, lo que sugiere que era un dinosaurio rápido y ágil, capaz de correr a gran velocidad para atrapar presas o escapar de otros depredadores. Uno de los primeros grandes carnívoros. El Dilophosaurus es uno de los primeros terópodos de gran tamaño que evolucionaron en el Jurásico temprano. Fue un precursor de otros carnívoros más grandes, como el Allosaurus y el Tyrannosaurus rex, lo que lo convierte en un dinosaurio clave en la evolución de los depredadores. Misterios en su alimentación y comportamiento. Todavía hay debates sobre si el Dilophosaurus cazaba solo o en grupos, si era un depredador activo o carroñero, y si tenía una dieta más variada de lo que se cree. Estos misterios lo convierten en un dinosaurio muy interesante para los paleontólogos, su imagen errónea en la cultura popular. El Dilophosaurus se hizo muy famoso gracias a la película Jurassic Park, 1993, donde fue representado con un collar extensible similar al de un lagarto Freeled y la capacidad de escupir veneno. Sin embargo, no hay evidencia científica de que tuviera ninguna de estas características. En la realidad, era más grande y mucho más peligroso de lo que se muestra en la película. Conclusión. El Dilophosaurus es un dinosaurio fascinante y enigmático, con una combinación única de velocidad, agilidad y características físicas distintivas.
Como uno de los primeros depredadores grandes del Jurásico, desempeñó un papel importante en la evolución de los dinosaurios carnívoros. Sus crestas en la cabeza, su posible caza en grupo y su velocidad lo convierten en un animal increíblemente interesante para los paleontólogos y los amantes de los dinosaurios. Aunque la cultura popular ha distorsionado su imagen, los descubrimientos recientes han revelado que era un depredador formidable con habilidades únicas. A medida que se encuentran más fósiles y se realizan nuevos estudios, el Dilophosaurus sigue revelando sus secretos, demostrando que aún queda mucho por aprender sobre este increíble dinosaurio del pasado. El Dilophosaurus no solo fue un depredador temible, sino una verdadera joya de la evolución prehistórica. Colossal Bioscience afirma haber desextinto al lobo terrible, pero otros científicos no están de acuerdo y dicen que la ciencia de la conservación más importante se está perdiendo en todo el bombo publicitario. La serie de televisión Juego de Tronos popularizó a los lobos huargos, pero estas criaturas no son solo un producto de la ciencia ficción. El lobo huargo fue un animal real que se extinguió hace unos 10.000 años. El lunes, Colossal Biosciences, una empresa de biotecnología con sede en Dallas, Texas, anunció el regreso de la especie con el nacimiento de 2 cachorros el pasado octubre y un tercero el pasado enero. La compañía había anunciado previamente el desarrollo de un ratón lanudo, o un ratón cuyo genoma fue editado para darle un pelaje marrón y peludo como el del extinto mamut lanudo. Pero muchos científicos afirman que lo que Colossal produjo esta vez no es, en realidad, el lobo huargo. Más bien, afirman, es un lobo gris cuyo genoma ha sido editado para otorgarle rasgos similares a los del lobo huargo. ¿Qué eran los lobos terribles? El lobo terrible, Aenocyon dirus, es un carnívoro extinto que vivió en lo que hoy es América del Norte y del Sur durante el Pleistoceno y principios del Holoceno, hace unos 250.000 a 10.000 años. Descritos por primera vez en la década de 1850, sus fósiles se han encontrado en todo el continente americano, siendo quizás el más famoso el de los pozos de alquitrán de La Brea en Los Ángeles. Estos depredadores podían alcanzar hasta 1,8 metros de longitud, y su gran cráneo y mandíbulas estaban adaptados para abatir la megafauna del Pleistoceno, como mastodontes y bisontes. Se cree que los lobos terribles se extinguieron al igual que sus presas. ¿Los lobos terribles están relacionados con los lobos modernos? Debido a las similitudes esqueléticas, los científicos creían que los lobos terribles eran parientes de los lobos grises modernos. Sin embargo, la evidencia de ADN publicada en un estudio de 2021 reveló que pertenecían a un linaje evolutivo de perros mucho más antiguo. El parecido entre los lobos terribles y los lobos grises es un ejemplo de evolución convergente, cuando especies por separado desarrollan adaptaciones similares debido a que llevan un estilo de vida similar, según afirmaron entonces los investigadores del estudio. Beth Shapiro, actual directora científica de Colossal y coautora del artículo de 2021, afirma que el trabajo reciente de la compañía se basa en esos hallazgos.
En esta ocasión, los científicos lograron extraer y secuenciar ADN de un diente de 13.000 años y un cráneo de 72.000 años, lo que arrojó datos genómicos más completos que las muestras utilizadas en el estudio de 2021. Los resultados, según Shapiro, muestran que el lobo terrible fue el resultado de la hibridación entre dos linajes de cánidos antiguos, ahora extintos. Los parientes modernos más cercanos de los lobos terribles son los lobos, los coyotes y los cuones, y los nuevos hallazgos sugieren que comparten el 99,5% de su ADN con los lobos grises. Este hallazgo se detallará en un artículo que se publicará en el servidor de preimpresión arXiv.org. Estos estudios de preimpresión aún no han sido revisados por pares. ¿Qué creó Colossal Biosciences? Tras examinar el genoma del lobo terrible, Shapiro y su equipo editaron 20 sitios en 14 genes del genoma del lobo gris moderno, Canis lupus, introduciendo lo que afirman son 15 variantes extintas del lobo terrible. Sin embargo, no se insertaron directamente genes antiguos del lobo terrible en el genoma. Los científicos crearon embriones que se implantaron en perros sustitutos. Colossal se centró en genes que afectaban el fenotipo o las características observables de un organismo. En este caso, principalmente su apariencia. Los científicos de la compañía editaron genes que afectan el color y el grosor del pelaje, el tamaño corporal, así como la forma de las orejas, el cráneo y la cara. Utilizamos un concepto morfológico de especie, afirma Shapiro. Crear algo genéticamente idéntico a un antiguo lobo terrible mediante edición genética no es realmente posible. No podemos realizar tantas ediciones a la vez, afirma, pero tampoco es el objetivo. En cambio, añade Shapiro, queremos crear versiones funcionales de especies extintas. No tenemos por qué tener algo 100% idéntico genéticamente. Sin embargo, otros científicos discrepan de esta opinión. Este es un perro de diseño. Es un lobo gris genéticamente modificado, afirma Jacqueline Gill, paleoecóloga de la Universidad de Maine, quien trabajó con Shapiro en el pasado, pero no participó en este proyecto. Tengo más de 14 genes neandertales y no me considerarían neandertal. Las crías no presentan ningún rasgo que nos permita comprender al lobo terrible mejor que ayer, afirma Gill. Y añade que comprender los organismos de la edad de hielo no se trata solo de saber su aspecto o su alimentación, sino también de saber qué hacían en esos antiguos ecosistemas. Algunas de estas características están codificadas genéticamente, otras son culturales y se transmiten de generación en generación. En el mejor de los casos, esto sería un paso gradual hacia la desextinción, afirma. E incluso si los científicos pudieran clonar un lobo terrible, completamente idéntico a su ancestro extinto, añade Gill, eso plantearía una pregunta muy importante. ¿Qué vamos a hacer con él? ¿Cuáles son las implicaciones de conservación de este trabajo? Los lobos creados por Colossal se mantienen en una gran reserva en un lugar no revelado en algún lugar del norte de... Colossal ha trabajado con la American Humane Society para garantizar el bienestar de los animales y la compañía dice que monitoreará su salud y desarrollo. Actualmente no tiene planes de criar estos lobos. Por ahora, está realizando estudios de viabilidad para crear más ejemplares para añadirlos a la manada y posiblemente donarlos a las tribus indígenas que, según Colossal, han expresado interés en mantener a los lobos en reservas en territorios tribales. Pero reintroducir lobos terribles en paisajes más allá de eso es difícil de imaginar, dice Gill. Los animales más grandes que viven hoy en día eran de tamaño mediano durante el Pleistoceno.
Hemos reducido el tamaño del planeta Tierra, dice, señalando que los conservacionistas ya tienen dificultades para mantener y sustentar las poblaciones de grandes depredadores como los lobos grises. Es difícil imaginar una aplicación práctica aquí. Sin embargo, las técnicas de edición genética empleadas por el equipo colosal tienen potencial de conservación para una especie diferente, el lobo rojo, en peligro de extinción. Los lobos rojos, que antes se encontraban desde Texas hasta Pensilvania, vieron cómo su población se desplomaba en el siglo XX debido a la caza y la pérdida de hábitat. Declarados extintos en estado salvaje en 1980, fueron finalmente reintroducidos mediante un programa de cría en cautividad. Pero como ocurre con muchas poblaciones pequeñas en peligro de extinción, el acervo genético es limitado. Se trabaja con diversas especies para recolectar material genético de punciones de piel y almacenarlo en un biobanco para introducir más diversidad en las poblaciones existentes. Shapiro afirma que la técnica de colosal, que utiliza extracciones de sangre rutinarias, produce células más fáciles de reprogramar que las que provienen de la piel, lo que podría ser una mejor manera de diversificar el acervo genético del lobo rojo. En realidad, se trata de usar la tecnología para prevenir la extinción de especies, afirma Matt James, director de animales de Colosal. Bienvenidos a un nuevo viaje al pasado prehistórico. Hoy exploraremos la historia de un depredador gigantesco y letal que dominó América del Norte mucho antes del Tyrannosaurus Rex, el Acrocanthosaurus. Con su enorme tamaño, afiladas garras y una imponente cresta espinosa a lo largo de su espalda, este dinosaurio fue el superdepredador de su época. Pero, ¿cómo cazaba? ¿Qué función tenía su distintiva joroba? ¿Cómo se compara con otros grandes carnívoros como el Giganotosaurus o el Carcharodontosaurus? Hoy descubriremos la verdad detrás del Acrocanthosaurus, desmintiendo mitos y revelando los secretos que los fósiles han dejado al descubierto. Desde su descubrimiento en los años 40 hasta las últimas investigaciones, te llevaremos a un recorrido fascinante por su vida, su caza y su impacto en el ecosistema del Cretácico temprano. Prepárate para conocer a uno de los depredadores más impresionantes que haya existido. ¡Comenzamos! ¿Quién es el Acrocanthosaurus? El Acrocanthosaurus es un dinosaurio carnívoro que vivió hace aproximadamente 110 millones de años, durante el Cretácico temprano. Su nombre significa lagarto de espinas altas, debido a las altas vértebras que formaban una especie de joroba o cresta a lo largo de su espalda. Este dinosaurio era uno de los mayores depredadores terrestres de su época y dominaba el ecosistema de lo que hoy es América del Norte, específicamente en las regiones que ahora corresponden a Oklahoma, Texas y Wyoming. Formaba parte del grupo de los Carcharodontosáuridos, una familia de terópodos gigantes que incluía a otros superdepredadores como el Giganotosaurus y el Carcharodontosaurus, aunque era uno de los pocos representantes de este linaje en Norteamérica. El Acrocanthosaurus medía entre 11 y 12 metros de largo, alcanzaba una altura de 4 metros a la cadera y su peso oscilaba entre 5 y 7 toneladas.
Esto lo hacía comparable en tamaño con el Tyrannosaurus Rex, aunque ambos pertenecían a familias diferentes. A pesar de ser un depredador formidable, el Acrocanthosaurus vivió en una época anterior al Tyrannosaurus Rex, en un ecosistema donde convivía con grandes herbívoros como los saurópodos gigantes y dinosaurios acorazados, a los cuales probablemente cazaba. ¿Cuándo lo descubrieron? El primer fósil de Acrocanthosaurus fue descubierto en 1940 en el estado de Oklahoma por los paleontólogos J. Willis Stovall y Juan Langston Jr. Sin embargo, en un principio, los restos encontrados no permitieron reconstruir completamente al animal. En 1950, Stovall y Langston describieron formalmente a la especie y le dieron el nombre de Acrocanthosaurus atokensis, en honor al condado de Atoka, donde se realizó el hallazgo. A lo largo de las décadas siguientes, se encontraron más restos de este dinosaurio en otros estados de Estados Unidos, incluyendo Texas y Wyoming. Sin embargo, el descubrimiento más importante ocurrió en 1990, cuando se halló un esqueleto casi completo en Oklahoma, lo que permitió a los científicos reconstruir con mayor precisión su anatomía y comportamiento. Actualmente, los fósiles de Acrocanthosaurus se encuentran en varias exhibiciones de museos, incluyendo el Museo de Historia Natural de Carolina del Norte, donde se expone uno de los esqueletos más completos conocidos. ¿Qué comía? El Acrocanthosaurus era un carnívoro superdepredador, lo que significa que estaba en la cima de la cadena alimenticia y no tenía muchos rivales naturales. Su dieta incluía principalmente grandes dinosaurios herbívoros, como Sauroposeidon, un colosal saurópodo que podía medir más de 30 metros de largo. Es probable que el Acrocanthosaurus cazara a individuos jóvenes o débiles. Tenontosaurus, un dinosaurio herbívoro de tamaño mediano, que probablemente era una presa más fácil. Nodosaurios y anquilosaurios. Aunque estaban protegidos por armaduras óseas, estos dinosaurios acorazados pudieron haber sido cazados por el Acrocanthosaurus si los volteaba o atacaba sus partes vulnerables. Sus dientes eran afilados y cerrados, diseñados para cortar carne con facilidad. Aunque no eran tan robustos como los del Tyrannosaurus Rex, estaban adaptados para desgarrar grandes trozos de carne. Otro aspecto interesante es que el Acrocanthosaurus tenía brazos grandes y poderosos, con garras afiladas, lo que sugiere que pudo haber usado sus extremidades delanteras para sujetar a sus presas mientras las mordía. ¿Qué hace especial al Acrocanthosaurus? El Acrocanthosaurus tenía varias características únicas que lo diferenciaban de otros dinosaurios carnívoros. Su distintiva cresta espinosa. Una de sus características más notables era la presencia de altas espinas neurales en sus vértebras dorsales, que formaban una especie de joroba o cresta a lo largo de su espalda. Aunque la función exacta de esta estructura es incierta, los científicos han propuesto varias hipótesis. Regulación de temperatura. Al igual que la vela del Spinosaurus, pudo haber ayudado a disipar el calor. Almacenamiento de grasa. Similar a las jorobas de algunos mamíferos modernos, pudo haber sido una reserva de energía en tiempos de escasez. Señalización social. Podría haber sido una característica visual para atraer pareja o para intimidar a otros depredadores. Su enorme tamaño. Antes de la aparición del Tyrannosaurus Rex, el Acrocanthosaurus fue el depredador terrestre más grande de América del Norte.
Su tamaño y fuerza lo convirtieron en el cazador dominante de su ecosistema, su capacidad de caza y locomoción. El Acrocanthosaurus tenía una estructura ósea robusta y patas traseras poderosas que le permitían correr a velocidades considerables para un dinosaurio de su tamaño. También poseía una mandíbula fuerte y extremidades delanteras funcionales, lo que le daba una ventaja sobre otros terópodos. Su parentesco con otros gigantes carnívoros. Aunque a menudo se lo compara con el Tyrannosaurus rex, el Acrocanthosaurus no pertenecía a la familia de los tiranosáuridos. En su lugar, estaba más relacionado con los Carcharodontosáuridos, un grupo de dinosaurios carnívoros que incluía al Giganotosaurus de Sudamérica y al Carcharodontosaurus de África. Posibles huellas de su caza. En Texas se han encontrado huellas de Acrocanthosaurus junto a las de grandes saurópodos. Esto sugiere que seguía a estos gigantes herbívoros, acechándolos mientras se movían en manada, lo que apoya la idea de que era un cazador activo de grandes presas. Conclusión. El Acrocanthosaurus fue un depredador formidable, con un gran tamaño, habilidades de caza avanzadas y una característica cresta espinosa que lo hacía único entre los dinosaurios de su tiempo. Si bien no es tan famoso como el Tyrannosaurus rex, su impacto en el ecosistema del Cretácico temprano fue enorme. Como el superdepredador de América del Norte en su época, cazaba grandes saurópodos y herbívoros acorazados, consolidándose como un cazador letal. A pesar de haber sido descubierto hace más de 80 años, los estudios sobre el Acrocanthosaurus siguen revelando nuevos datos sobre su comportamiento, su evolución y su impacto en los ecosistemas prehistóricos. Sin duda, este gigante de espinas altas sigue siendo una de las criaturas más impresionantes del pasado y un recordatorio de la increíble diversidad de los dinosaurios. El Acrocanthosaurus no solo fue un cazador letal, sino una pieza clave en la historia de los dinosaurios carnívoros. Bienvenidos a un nuevo viaje al pasado prehistórico. Hoy conocerás a uno de los depredadores más letales y fascinantes del Jurásico, el Allosaurus, también conocido como el lagarto diferente. Antes del famoso Tyrannosaurus rex, existió otro carnívoro que reinaba los bosques y llanuras de lo que hoy es América del Norte. Con dientes afilados, garras poderosas y un cuerpo diseñado para cazar, el Allosaurus fue el cazador dominante de su tiempo, enfrentándose a titanes como el Stegosaurus y el Apatosaurus. Pero, ¿cómo vivía? ¿Cómo cazaba? ¿Y qué lo hacía tan especial entre los grandes depredadores del Jurásico? En este video exploraremos su historia, su anatomía, sus estrategias de caza y los descubrimientos más recientes que nos permiten reconstruir cómo fue realmente este increíble dinosaurio. Prepárate para datos impactantes, fósiles impresionantes y una mirada profunda a uno de los dinosaurios más emblemáticos que ha pisado la Tierra. Dale like, suscríbete y acompáñanos en esta aventura al pasado con el imponente Allosaurus. ¿Quién es el Allosaurus?
El Allosaurus es uno de los dinosaurios carnívoros más famosos y mejor conocidos por la ciencia. Su nombre significa lagarto diferente y fue uno de los principales depredadores del período Jurásico tardío hace entre 155 y 145 millones de años. Este dinosaurio pertenecía al grupo de los terópodos, los cuales eran bípedos, tenían garras afiladas y una dieta carnívora. El Allosaurus vivía en lo que hoy conocemos como América del Norte, aunque también se han encontrado restos en Europa y posiblemente África, lo que sugiere que pudo haber tenido una distribución más amplia de lo que se pensaba. Era un depredador de gran tamaño. Los ejemplares adultos medían entre 8 y 12 metros de largo y algunos individuos excepcionales, como el famoso Big Al, alcanzaban casi 14 metros. Pesaban alrededor de 2 a 3 toneladas, lo que lo convertía en uno de los cazadores más grandes y dominantes de su ecosistema. Una de sus características más llamativas era su cráneo robusto y alargado, con hileras de dientes afilados y curvos, ideales para desgarrar carne. Tenía también brazos relativamente cortos pero fuertes, con 3 dedos y garras afiladas. Sus patas traseras eran musculosas, lo que sugiere que podía alcanzar altas velocidades en carrera, y su cola larga y rígida le servía como contrapeso para mantener el equilibrio. ¿Cuándo lo descubrieron? El Allosaurus fue descubierto en 1877 durante la famosa Guerra de los Huesos, una intensa competencia entre los paleontólogos Othniel Charles Marsh y Edward Drinker Cope, quienes rivalizaban por nombrar y describir nuevas especies de dinosaurios en los Estados Unidos. Los primeros restos fueron encontrados en el estado de Colorado, en la formación Morrison, una de las zonas fósiles más ricas del mundo. Marsh fue quien lo describió formalmente y lo nombró Allosaurus fragilis, haciendo referencia a sus vértebras, que eran más livianas o frágiles comparadas con las de otros dinosaurios. Desde entonces se han hallado cientos de restos fósiles de Allosaurus, especialmente en Utah, Wyoming y Colorado. Uno de los descubrimientos más importantes fue el de Big Al, un esqueleto casi completo encontrado en Wyoming en 1991. Este espécimen reveló muchos detalles sobre la vida del Allosaurus, incluyendo lesiones, enfermedades y su posible crecimiento. Gracias a la gran cantidad de fósiles bien conservados, el Allosaurus es uno de los dinosaurios mejor comprendidos por los paleontólogos. ¿Qué comía? El Allosaurus era un cazador carnívoro situado en la cima de la cadena alimenticia de su ecosistema. Su dieta estaba compuesta principalmente por otros dinosaurios, especialmente saurópodos gigantes, como Apatosaurus, Camarasaurus y Diplodocus. Aunque eran enormes, es posible que el Allosaurus cazara ejemplares jóvenes, enfermos o heridos. Estegosaurios como el famoso Stegosaurus, un herbívoro acorazado con púas en la cola. Aunque eran presas peligrosas, hay evidencia fósil que sugiere enfrentamientos entre ambas especies. Otros dinosaurios herbívoros de menor tamaño, así como posiblemente carroña cuando había oportunidad. Algunos paleontólogos creen que el Allosaurus no tenía una mordida tan poderosa como la del Tyrannosaurus Rex, pero compensaba esto con una técnica de caza distinta. Podría haber utilizado su cuello flexible y fuerte para mover la cabeza hacia abajo rápidamente, como un hacha, causando heridas profundas con sus dientes afilados. Este movimiento de mordida-hachazo es una de las teorías más debatidas pero fascinantes sobre su estilo de caza.
¿Qué hace especial al Allosaurus? El Allosaurus tiene varias características únicas que lo hacen sobresalir entre los dinosaurios carnívoros. Comportamiento complejo. Estudios recientes sugieren que el Allosaurus pudo haber tenido comportamientos sociales. Algunos científicos creen que cazaba en grupo, lo que le habría permitido enfrentarse a presas más grandes y peligrosas. Aunque esta idea sigue en debate, hay evidencias fósiles que muestran varios individuos juntos en una misma área. Estructura del cráneo. El cráneo del Allosaurus tenía cavidades para aligerar el peso y permitía un amplio rango de movimiento. Además, tenía dos crestas óseas sobre los ojos, posiblemente utilizadas para protección, atracción de pareja o identificación visual entre individuos. Evidencia de lesiones. Muchos fósiles de Allosaurus muestran fracturas y heridas curadas, lo que indica que sobrevivían a combates intensos, posiblemente con presas o con otros depredadores. El famoso Big Al tenía más de 20 lesiones óseas, incluyendo huesos rotos, infecciones y artritis. Fósiles abundantes. Gracias a la enorme cantidad de fósiles encontrados, los científicos han podido estudiar aspectos como el crecimiento, el desarrollo, las enfermedades y el comportamiento del Allosaurus, algo que no es posible con la mayoría de los dinosaurios. Amplia distribución. Aunque se lo conoce principalmente en América del Norte, también se han hallado fósiles similares en Portugal y África, lo que sugiere que el Allosaurus pudo haber vivido en varios continentes, o que tuvo parientes muy cercanos, distribuidos globalmente. Conclusión. El Allosaurus fue uno de los depredadores más dominantes del Jurásico, y su historia es tan fascinante como aterradora. Con su tamaño imponente, inteligencia de caza y anatomía adaptada al combate, fue un verdadero rey de su época. Aunque vivió mucho antes que el Tyrannosaurus Rex, el Allosaurus sentó las bases de lo que serían los grandes depredadores posteriores. Su habilidad para adaptarse a un mundo lleno de gigantes herbívoros, su posible comportamiento grupal y las huellas que dejó en el registro fósil, lo convierten en una de las criaturas más estudiadas y admiradas de la paleontología. Gracias a los continuos descubrimientos, el Allosaurus sigue sorprendiéndonos, mostrándonos cómo era la vida hace más de 150 millones de años. Es mucho más que un simple depredador jurásico. Es una ventana viva al pasado, una leyenda de la prehistoria que sigue viva en museos, libros y documentales en todo el mundo. ¿Alguna vez imaginaste un ser tan grande como una avioneta, pero capaz de volar con sus propias alas? En el vasto y misterioso mundo de los dinosaurios y sus parientes, hubo una criatura que dominó los cielos con una envergadura impresionante y una apariencia tan increíble que parece sacada de una leyenda, el Quetzalcóatlus. Hoy te llevamos millones de años atrás, hasta el Cretácico tardío, para descubrir al reptil volador más grande de todos los tiempos. ¿Cómo era realmente? ¿Podía volar o solo caminaba? ¿Qué comía y cómo cazaba? ¿Y por qué su nombre está inspirado en un dios antiguo? Prepárate para conocer una criatura que no solo asombra por su tamaño, sino también por su historia y su impacto en la ciencia moderna. Esto no es solo un reptil volador más, es el gigante alado que desafió los cielos de la prehistoria. Acompáñanos en esta aventura prehistórica y descubre todos los secretos del Quetzalcóatlus. ¿Quién es el Quetzalcóatlus?
El Quetzalcóatlus es uno de los seres más impresionantes que jamás haya existido. No era un dinosaurio, sino un pterosaurio, un tipo de reptil volador que compartió la Tierra con los dinosaurios durante millones de años. Sin embargo, su tamaño colosal y su extraña forma lo han convertido en una leyenda por derecho propio. El nombre Quetzalcóatlus proviene del dios azteca Quetzalcóatl, una deidad que era representada como una serpiente emplumada con poderes celestiales. Esta comparación no es casual. Este pterosaurio podía alcanzar una envergadura de alas entre 10 y 12 metros, lo que lo convierte en uno de los animales voladores más grandes que ha existido en la historia del planeta. Vivió durante el Cretácico tardío, hace aproximadamente 68 millones de años, a 66 millones de años, justo antes del evento de extinción masiva que acabó con la mayoría de las especies prehistóricas, incluidos los dinosaurios. Su cuerpo era extremadamente liviano gracias a un sistema de huesos huecos, muy similar al de las aves actuales. Su cuello era muy largo y delgado, su cabeza era grande y alargada, con un pico sin dientes que podía abrirse de forma amplia para atrapar presas, y su postura corporal le permitía caminar erguidamente sobre 4 patas cuando estaba en tierra. ¿Cuándo lo descubrieron? El Quetzalcóatlus fue descubierto en el año 1971, durante una expedición dirigida por el estudiante de geología Douglas Lawson en el Parque Nacional Big Bend, ubicado en Texas, Estados Unidos. Los restos encontrados consistían en fragmentos de huesos del ala y otras partes del esqueleto. En 1975, Lawson y su equipo publicaron formalmente el descubrimiento y nombraron a la criatura Quetzalcóatlus northropi. El segundo nombre, Northropy, es un homenaje a John Knudsen Northrop, pionero en el diseño de aviones con alas volantes, debido al parecido entre las alas de este pterosaurio y los diseños aeronáuticos modernos. Desde su descubrimiento, el Quetzalcóatlus ha sido objeto de múltiples debates científicos. Su tamaño desafió durante mucho tiempo las ideas tradicionales sobre los límites del vuelo animal. Durante décadas, paleontólogos debatieron si realmente podía volar, cómo lo hacía y qué tipo de comportamiento tenía. Con el paso del tiempo y gracias a comparaciones con otros pterosaurios más completos, los expertos han logrado reconstruir con más detalle su cuerpo y estimar mejor su comportamiento y fisiología. ¿Qué comía? Aunque no existen restos directos de su dieta, como contenido estomacal fosilizado, los paleontólogos han logrado deducir su alimentación gracias a la forma de su cráneo, su pico y su estilo de vida. Inicialmente se pensó que el Quetzalcóatlus pescaba en ríos y lagos como los pelícanos actuales, descendiendo en vuelo para atrapar peces desde el aire. Sin embargo, estudios más recientes han desmentido esta idea. Hoy en día, la teoría más aceptada es que el Quetzalcóatlus era un depredador terrestre. Caminaba por las llanuras y se alimentaba de pequeños vertebrados, crías de dinosaurios, carroña, insectos grandes o lo que estuviera disponible. Su cuello largo y su pico sin dientes le permitían atrapar y tragar presas enteras. Además, su gran tamaño le daba ventaja sobre otros animales. Se cree que acechaba silenciosamente y luego lanzaba ataques rápidos, muy parecido a cómo cazan las garzas o cigüeñas modernas. ¿Qué hace especial al Quetzalcóatlus?
El Quetzalcoatlus destaca por muchas razones, tanto por su anatomía como por su comportamiento. Envergadura impresionante. Con alas que podían alcanzar hasta 12 metros, este pterosaurio compite con otras especies gigantes como Hatzegopteryx, por el título del animal volador más grande de todos los tiempos. Para que te hagas una idea, su envergadura era comparable a la de una avioneta Cessna. Anatomía adaptada al vuelo y a la tierra. Tenía un esqueleto ultraligero, con huesos finos y huecos, lo que facilitaba el vuelo a pesar de su tamaño. Se cree que usaba un sistema de despegue tipo catapulta, lanzándose al aire con un fuerte impulso desde sus patas delanteras, lo que lo convertía en un volador muy eficiente. En tierra podía caminar de forma erguida con elegancia, apoyado en sus 4 extremidades. Su postura y forma de andar eran muy distintas a las de los dinosaurios. Comportamiento versátil. El Quetzalcoatlus podía volar largas distancias, quizás migrando o buscando alimento, pero también pasaba mucho tiempo en tierra firme, desplazándose por planicies abiertas donde cazaba. Esto lo hacía uno de los pterosaurios más versátiles, capaz de dominar tanto el cielo como el suelo. Importancia científica. Los estudios sobre el Quetzalcoatlus han sido clave para entender los límites del vuelo animal, la biomecánica del despegue y la evolución del planeo, sirviendo incluso de inspiración para diseños aeroespaciales modernos. Conclusión. El Quetzalcoatlus no solo fue un reptil volador colosal, fue una maravilla de la evolución, un símbolo de cómo la naturaleza puede desafiar las reglas conocidas de la física y la biología. Con su impresionante tamaño, su capacidad para caminar como un cuadrúpedo terrestre y volar como un planeador gigante, y su comportamiento de cazador silencioso, se convirtió en uno de los depredadores más inusuales del Cretácico. Hoy, millones de años después, sigue sorprendiendo a científicos, estudiantes y amantes de la paleontología por igual. El Quetzalcoatlus es, sin duda, un testimonio de la creatividad de la vida en la Tierra y una de las criaturas más épicas que jamás hayan surcado los cielos prehistóricos. Para finalizar, no te olvides de activar la campanita y dejar tu Dino Like, así me ayudas a seguir creando más contenido. Sin más, nos estamos viendo en un próximo video.